Siguiendo con esta serie de videos, siempre empezando por lo más básico, la corriente de accesorios es lo que nos permite encender ciertos accesorios de nuestro carro sin necesidad de abrir el switch, para que no esté funcionando la bomba de gasolina, que no esté cargando, para que no prenda todo lo del tablero y queremos encender luces, prender el estéreo, pero no queremos arrancar el carro. Solamente queremos utilizarlo porque por alguna razón vamos a estar aquí en el carro. Esa es la corriente de accesorios. Viéndolo en el switch es este. De hecho, hay veces que algunos no la conocen, que es esta. El primer paso es el que buscamos, el paso de accesorios. El que sigue es corriente de switch y posteriormente la marcha. En algunos casos, no en el caso mío porque yo tengo un pointer, los accesorios lo tienen regresando la llave hacia atrás, girándola hacia atrás. Tienen accesorios de este lado y también tienen accesorios hacia atrás. En el caso mío no lo tiene, solamente tiene accesorios, y si no sacamos la llave, los accesorios se mantienen y estos se quitan hasta que nosotros sacamos la llave. Esta corriente de accesorios es muy fácil confundirlos con switch, por eso es importante que reconozcan bien accesorios y corriente de switch. Son dos cosas muy diferentes, más aún en el caso de que queramos instalar algún módulo, algún aparato en el carro. Ahí es importante que nosotros sepamos reconocer correctamente cuál es el cable de corriente de accesorios, porque en algunos casos, como les enseñé, algunos carros llegan a tener hasta 3 corrientes de accesorios. Una de ellas es cuando giramos el primer paso, otra es cuando sacamos la llave y otra es cuando la giramos hacia atrás. Todos se identifican casi de la misma forma, pero para ello voy a explicarlo bien en la práctica. ¿Qué tal, gente de la nueva generación? Como siempre, espero que estén muy bien. En este caso yo voy a poner el ejemplo de un pointer. Digo esto porque es muy importante saber a qué marca de carro vas a buscar esa corriente de accesorios y saber desde un principio en qué lugares los tiene para poder identificarlo correctamente. Vamos a desarmar la parte de abajo del volante para encontrar los cables que salen directamente desde el switch. Voy a quitar mejor estos para que no nos estén estorbando. Para identificar la corriente de accesorios, en este caso yo voy a poner el ejemplo de los cables que salen directamente del switch. En algunos casos también podemos tomarlo desde los fusibles o desde el kick panel, pero en este caso lo vamos a tomar desde los accesorios. Vamos a ir buscando cable por cable. En este caso yo creo que más o menos sé cuál es. Si no estoy mal, es este. Creo, no estoy muy seguro. Vamos a utilizar ahorita el foco para probar cables que utilizamos aquí. También podemos ocupar el multímetro, pero aquí, como es video, es un poquito más fácil identificarlo con una luz que prende y apaga. Voy a probar el cable que yo supongo que es, ¿vale? Ahí ya está puesto, si no estoy mal. Y lo que vamos a hacer es que cuando nosotros giremos hacia accesorios, el foco debe de prender, ya sea que sea el primer paso o que sean los accesorios hacia atrás. En cualquiera de los dos debe de prender. Voy yo a dar el primer paso. Y no se está llegando, creo que le erramos, entonces no es ese. Vale, aquí ya empezamos con esto. Entonces no es ese cable, vamos a probar el otro. Vamos a esperar entonces que sea ese, pero dudo que sea ese también. A ver, ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está puesto. Vamos a hacer lo mismo, voy a abrir el primer paso. Y no, tampoco es ese cable. Entonces, debe de ser otro. Vamos a checar ahora este cable delegado, que también posiblemente puede ser. Vamos a hacer lo mismo, solamente vamos a abrir estos cables. Vamos a abrir solamente el primer paso. Ahí se me fue la ignición. Vamos a abrir el primer paso. Como pueden ver, ahí me llega la corriente. Debe de mantenerse aún cuando yo abra el switch. Y lo que nos va a confirmar que ese es el cable de accesorios es que cuando nosotros demos marcha, la corriente se va a cortar y va a regresar. Como pueden ver, ahí está. Voy a hacer la prueba otra vez. Con eso vamos a confirmar que efectivamente ese es el cable de corriente de accesorios. Ahora bien, como yo les comentaba en un principio, en mi caso, mientras yo no saque la llave, la corriente de accesorios me va a seguir llegando. Esto nos va a ayudar muchísimo para cuando un cliente quiera
poner algún accesorio en su carro, ya sea de luces, de a lo mejor algunos casos, por ejemplo, el de accesorios. Con accesorios funciona la corriente de los encendedores, que quieran, por ejemplo, poner unas luces, poner algún otro módulo, alguna otra cosa que quiera que solamente cuando abre accesorios. En este caso, como pueden ver, el cable de accesorios es un cable pequeño. Obviamente no lo podemos utilizar para alimentar alguna cosa, podemos utilizarlo solamente como una señal y poner un relevador para que ahora sí podamos alimentar algo. Esto es algo sencillo, pero que sí les puede ayudar bastante cuando les piden algo en específico, o también para cuando vamos a instalar un arrancador. Podemos utilizarlo para diferentes cosas, pero sí es muy importante identificar exactamente cuál es el cable de accesorios. Así es que una vez más, espero que este video les haya ayudado. Como siempre, dudas, preguntas aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.